Este es el acueducto Belluwemeer en Harderwijk, Países Bajos. Resuelve un problema bastante sencillo. Si construyes un puente para vehículos sobre una vía navegable, a menudo tienes que hacerlo muy alto, con largas rampas para que los barcos puedan pasar por debajo, o hacerlo móvil, lo cual es complicado e interrumpe el flujo del tráfico, tanto acuático como terrestre. Pero, si pones los autos por debajo del agua, ambos flujos de tráfico pueden circular sin interrupciones con un puente bastante modesto. Los acueductos elevados no son tan inusuales, pero este es tan impresionante de ver, creo que porque parece un puente de autopista normal, excepto que es al revés. Cuando era niño, leí este libro, El agujero en el dique, sobre un niño holandés que tapó una fuga con su dedo para salvar a su pueblo de una inundación. Y desde entonces, a medida que ese niño creció y se convirtió en ingeniero civil, trabajando en presas y estructuras hidráulicas, he estado constantemente expuesto a esta idea de que los Países Bajos son un país mágico lleno de fascinantes logros de la ingeniería civil, como la fábrica de chocolate de Willy Wonka, pero para la infraestructura. No es que me enorgullezca necesariamente de esto, pero creo que es cierto para muchas personas, especialmente aquí en Estados Unidos, que mi principal referencia cultural sobre los Países Bajos es simplemente que son muy buenos manejando el agua. Ya sabes, no tienes que navegar mucho por internet para encontrar publicaciones virales y a veces dudosas sobre proyectos de infraestructura holandeses. A veces siento que la mitad de la sección de comentarios en YouTube son solo personas diciéndome que los holandeses lo hacen mejor. Naturalmente, soy escéptico ante las cosas que parecen más grandes que la vida, especialmente cuando se trata de ingeniería. Y sin contexto, creo que es difícil separar el mito de los hechos. Por cierto, este video de TikTok es un mito. Aquí está la escala real de un crucero comparada con el acueducto, así que echemos un vistazo a algunos de estos proyectos y averigüemos si realmente los holandeses superan al resto del mundo cuando se trata de obras hidráulicas. Y también haré mi mejor esfuerzo para pronunciar correctamente las palabras en holandés. Ik ben Grady y esto es Ingeniería Práctica. La primera pista de que los holandeses realmente lideran el mundo en infraestructura hídrica está en el propio nombre del país. Países Bajos se traduce literalmente como las tierras bajas, y esa es una descripción bastante acertada. Una gran parte del país se encuentra en el delta de tres ríos principales, el Rin, el Mosa y el Escalda, que drenan una gran parte de Europa Central hacia el Mar del Norte. Estos ríos se ramifican y serpentean a través del delta, formando un laberinto de vías fluviales, islas, ensenadas y estuarios a lo largo de la costa. Aproximadamente una cuarta parte del país está por debajo del nivel del mar, lo que supone un gran desafío, porque está justo al lado del mar. Ya en la Edad de Hierro, los colonos estaban involucrados en la gestión del agua. Grandes áreas de marismas fueron drenadas con canales y zanjas para convertirlas en tierras que pudieran ser utilizadas para la agricultura. Estas parcelas de tierra, que mediante la intervención humana fueron separadas hidrológicamente del paisaje, llegaron a conocerse como pólderes, y la tradición de su ingeniería continuaría durante siglos hasta la actualidad. Desafortunadamente, esas marismas, al estar llenas de material orgánico, se descompusieron con el tiempo. Eso, combinado con el drenaje de las aguas subterráneas, provocó que los pólderes se hundieran y se asentaran, aumentando su vulnerabilidad a las inundaciones. Y ese es, en esencia, el meollo del asunto. Países Bajos es un área realmente valiosa y estratégica por muchas razones. Es plana. Tiene un excelente acceso al mar y a los principales ríos, lo que facilita la pesca y el comercio. Cuenta con condiciones óptimas para la agricultura y los pastizales, lo que la convierte en el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo. El problema es que todos esos factores tienen la desventaja de hacer que el país sea extremadamente susceptible a las inundaciones, tanto por el Mar del Norte como por los principales ríos que desembocan en él. Así que, prácticamente durante toda su historia, la gente ha estado construyendo diques, terraplenes de tierra compactada, diseñados para mantener el agua fuera de las zonas bajas. A lo largo de los siglos, enormes porciones de la sinuosa costa holandesa se llenaron de diques, y los pólderes individuales a menudo también estaban rodeados de diques para mantener secas las zonas interiores. Por supuesto, dentro de un pólder todavía llueve, además del agua de riego y a veces del agua subterránea, por lo que hay que bombearla continuamente. Y antes del uso generalizado de motores eléctricos y de combustión, los holandeses utilizaban la fuente de energía por la que son famosos, el viento.
los molinos de viento o más precisamente bombas eólicas, ya que en este contexto no molían nada, podían usarse para hacer girar ruedas de paletas o tornillos de Arquímedes, con el fin de elevar el agua por encima de los diques, evitando que los canales y zanjas dentro de los pólders se desbordaran. Con el tiempo, al desecar tierras relativamente secas, los holandeses se dieron cuenta de que podían usar exactamente la misma técnica para recuperar tierras de los lagos. Normalmente, la recuperación de tierras se realiza utilizando relleno, tierra y rocas traídas de otros lugares para elevar el área por encima del agua. Pero no es la única manera de hacerlo y no resulta muy útil si se quiere usar esa zona para la agricultura, ya que la buena tierra queda debajo del relleno. Otra opción es encerrar un área por debajo del nivel del agua y simplemente eliminar el agua. De esta manera, puedes crear tierras cultivables solo con el costo de un dique y una bomba. Si te gusta el queso, te puede interesar saber que uno de los primeros pólders en los Países Bajos recuperados de un lago fue Beemster. El suelo del antiguo pantano proporciona un sabor único al famoso queso Beemster. Un problema evidente de recuperar tierras drenando el agua en lugar de rellenar es que los pólders bajos siguen siendo vulnerables a las inundaciones. En 1916, una gran tormenta en el Mar del Norte coincidió con altos caudales en varios ríos, inundando el Zuiderzee, una gran bahía poco profunda entre Holanda septentrional y Frisia. La inundación rompió varios de los diques, causando daños catastróficos y víctimas mortales. Aunque la idea se había discutido durante años, este evento proporcionó el impulso para lo que se convertiría en uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más grandiosos del mundo. Uno de los principales problemas de la inundación del Zuiderzee debido a un aumento del nivel del Mar del Norte es la enorme extensión de costa que debe ser protegida. Construir diques lo suficientemente grandes y resistentes para proteger toda esa costa sería prohibitivamente caro y, sencillamente, irrealista. Así que los ingenieros holandeses idearon una solución aparentemente simple, simplemente acortar la línea costera. Si la costa efectiva del Zuiderzee pudiera reducirse sustancialmente, los recursos podrían rendir mucho más para proteger la zona contra las inundaciones. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. Entre finales de la década de 1920 y principios de la de 1930 se construyó una presa y calzada de 32 kilómetros, llamada Afsluitdijk, a través del Zuiderzee, separándolo del Mar del Norte. La construcción se extendió desde 4 puntos, las costas a ambos lados y 2 pequeñas islas artificiales construidas específicamente para el proyecto. La presa original se construyó con piedras, arena, til glaciar, colchones estabilizadores de ramaje y miles de adoquines colocados a mano. Al aislar el Zuiderzee del océano, se transformó en un gran lago que finalmente se volvió de agua dulce, llamado IJsselmeer, en honor al río que desemboca en él. Pero ese caudal de entrada representa un desafío de ingeniería. Sin una forma de que el agua llegue al mar, el lago simplemente se desbordaría. Así que estas esclusas funcionan como enormes válvulas de salida que permiten que el exceso de agua dulce que se acumula constantemente en el IJsselmeer sea descargado al mar, tal como ocurría cuando aún era el Zuiderzee. Las esclusas, que en sí mismas son estructuras titánicas de ingeniería hidráulica, normalmente utilizan la gravedad para drenar el agua durante la marea baja. Cuando esa descarga pasiva no es suficiente, se pueden utilizar nuevas bombas de gran capacidad para asegurar que el nivel del IJsselmeer se mantenga dentro del rango ideal. En los últimos años, el Afsluitdijk ha estado experimentando una gran renovación. Con el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, los holandeses han completado una importante remodelación, elevando la cresta de la presa en unos 2 metros y añadiendo miles de enormes bloques de hormigón para romper las olas y reforzar la estructura. Los bloques más grandes, que están siempre en contacto con el mar, son realmente gigantescos. Más de 70,000 de ellos pesan 6,5 toneladas cada uno. El proyecto también incluyó mejoras en los complejos de esclusas y compuertas, y la autopista que recorre la parte superior también está siendo renovada, incluyendo, como es típico en los Países Bajos, los carriles para bicicletas. Y el paso de personas no es la única consideración para el proyecto. El río de migración de peces permitirá que los peces naden entre el Mar del Norte, el IJsselmeer y los ecosistemas fluviales río arriba. El fuerte contraste entre el agua dulce y el agua salada es peligroso para los peces, por lo que el río de migración extiende el gradiente de salinidad para que sea más manejable.
Es como una escalera para peces, pero además de tener un gradiente de elevación, también es una rampa de salinidad. Con el Zuiderzee, poco profundo protegido del Mar del Norte, los Países Bajos vieron la oportunidad de aumentar su suministro de alimentos creando nuevas tierras. Durante las décadas centrales del siglo XX, los holandeses construyeron 4 gigantescos pólders en zonas que antes eran fondo marino. Estos pólders se construyeron utilizando los mismos principios de antes, solo que con tecnología del siglo XX a mayor escala. Incluso hay ejemplos de nuestros viejos conocidos, los tornillos de Arquímedes, siendo utilizados, aunque ahora con motores eléctricos modernos. Waringermeer y Noordoostpolder fueron construidos primero, pero los holandeses se enfrentaron a un problema. Con áreas tan grandes de tierras secadas, el agua subterránea de las zonas adyacentes fluía hacia los pólders, causando hundimiento y pérdida de agua dulce necesaria para la agricultura. Los siguientes pólders, un par de extensiones adyacentes llamadas Flevoland Oriental y Meridional, evitaron esto al conservar una pequeña serie de lagos conectados. Estos lagos limítrofes mantienen a los pólders hidrológicamente aislados del continente, y es aquí también donde se encuentra el acueducto Veluwemeer. Los 3 pólders posteriores se convirtieron en Flevoland, una provincia totalmente nueva de tierra seca recuperada del mar. Se cultivó una sucesión de cultivos cuidadosamente seleccionados para rehabilitar el suelo salino, haciéndolo lo suficientemente fértil para la agricultura. Todo lo que tienes que hacer para ver lo bien que funcionó es mirar estas fotos aéreas de todas las tierras de cultivo en Flevoland. Hubo planes para un 5º polder llamado Markelaar, y de hecho se construyó un enorme dique para él. Obstáculos que se remontan a la ocupación alemana de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial hasta preocupaciones medioambientales posteriores impidieron que el polder se completara. El dique sí creó otro embalse de agua dulce, el Markermeer, y solo recientemente se construyó un archipiélago artificial llamado Markervarden como proyecto de conservación de la naturaleza y hogar tanto para aves migratorias, peces y ecoturistas. Incluso cuando las obras del Zuiderzee protegieron parte de los Países Bajos, muchas zonas del país seguían enfrentando amenazas de inundaciones. En el invierno de 1953, una enorme tormenta en el Mar del Norte provocó una gran marejada ciclónica que azotó el delta y causó que las aguas de la inundación superaran gran parte de las ya existentes y extensas estructuras de control de inundaciones de los Países Bajos. Un asombroso 9% de todas las tierras agrícolas del país quedó inundado. 187,000 animales de granja se ahogaron, casi 50,000 edificios resultaron dañados o destruidos, y más de 1,800 personas perdieron la vida. Fue uno de los peores desastres en la historia del país. Al igual que con el Zuiderzee, la extraordinaria longitud de la línea costera de esta zona significaba que reforzar adecuadamente todos los diques en respuesta a la tormenta no era factible. Por eso, se puso en marcha un plan increíblemente complejo llamado Delta Werken, o Delta Works, para acortar efectivamente la línea costera mediante una serie de 14 grandes proyectos de ingeniería, incluyendo presas, diques, esclusas, compuertas y más. A diferencia de las obras del Zuiderzee, cerrar completamente el área y cortar el acceso al mar no era una opción. En primer lugar, el Rin y el Mosa tienen caudales gigantescos. El Rin es uno de los ríos más grandes de Europa y no se puede simplemente bloquear con un muro. También existen preocupaciones sobre los impactos medioambientales y la necesidad de garantizar el libre tránsito de la enorme cantidad de barcos que utilizan esta vía fluvial. Por eso, muchas de estas estructuras deben ser prácticamente invisibles o inexistentes hasta que realmente se necesiten. Los proyectos resultantes, junto con las obras del Zuiderzee, han reducido la costa holandesa a menos de la mitad desde el siglo XIX. Estas hazañas son tan impresionantes que están en la lista de maravillas del mundo moderno de la sociedad estadounidense de ingenieros civiles, y es fácil entender por qué cuando las ves. Esta es la Oosterschelde Kering, la más grande de todas las obras del delta. Inicialmente fue diseñada para ser una presa cerrada, similar en algunos aspectos al Afsluitdijk. Si se hubiera construido tal como se concibió originalmente, habría creado otro gran lago de agua dulce. Pero para cuando comenzó su construcción en la década de 1970, los impactos ambientales eran mucho más valorados que en los años 20 y 30.
por lo que la presa fue diseñada para incluir enormes compuertas que permitieran grandes flujos de marea en condiciones normales, manteniendo la capacidad de cerrar completamente la parte interior del delta del mar durante condiciones de tormenta. La Oosterscheldekering está compuesta por 2 islas artificiales y 3 diques de barrera contra marejadas ciclónicas que las conectan. La isla más grande también contiene una esclusa, lo que permite el paso de barcos. Las compuertas son impresionantes en escala. Hay 62 puertas de acero, cada una de 42 metros, 138 pies de ancho y con un peso de hasta 480 toneladas métricas. Incluso los pilares entre ellas representaron un esfuerzo monumental. Fueron construidos fuera del sitio, colocados en su lugar con barcos especiales y luego llenados con arena y roca para hundirlos. También fue necesario usar barcos especiales para compactar el lecho marino mediante vibración antes de colocar los pilares. Otra estructura destacada en el Delta Works es la Stormblood Carrying Hollandse Ijssel, una barrera contra marejadas que protege el puerto más grande de Europa. El proyecto lo tiene todo: una esclusa para permitir el paso de barcos, un puente para el tráfico rodado con una armadura fija y una parte basculante móvil que cruza la esclusa, y 2 enormes barreras móviles contra marejadas que cruzan la compuerta principal. Cada una de estas barreras está reforzada por un arco de celosía, lo que hace que parezcan puentes acostados cuando se ven desde arriba. Y luego está la Maeslandkering. Probablemente esta es la barrera contra marejadas más impresionante del planeta. Esos videos de TikTok que muestran cruceros desproporcionados cruzando el Veluwe Meer deberían haber mostrado en realidad barcos gigantes navegando por este enorme canal protegido por la Maeslandkering. Es difícil transmitir la magnitud de las 2 compuertas. Se consideran una de las estructuras móviles más grandes del mundo. Y moverlas es todo un proceso. Las compuertas normalmente se encuentran en diques secos. Cuando llega el momento de cerrarlas, los diques secos se inundan y las compuertas huecas flotan en su lugar. Luego, se giran alrededor de enormes articulaciones de rótula al final de cada brazo de celosía. Cada puerta mide 690 pies o 210 metros de ancho. Y una vez en su lugar, se llenan de agua para que se hundan hasta el fondo, bloqueando por completo incluso la marejada ciclónica más fuerte. En caso de que las puertas permanezcan cerradas el tiempo suficiente como para que el caudal del Rin se acumule peligrosamente en el lado interior, pueden ser parcialmente flotadas, permitiendo que el exceso de agua del río fluya hacia el mar. Desde su finalización en 1997, aparte de las pruebas anuales, la Maeslandkering solo se ha cerrado 2 veces. Una en 2007 y otra en 2023. Y para mí eso cuenta la historia de las obras hidráulicas holandesas más que cualquier otra cosa. Todo es un enorme ejercicio de análisis de costo-beneficio. Mira 2 realidades alternativas, una en la que no se construyeron las obras del delta y otra en la que sí, y luego simplemente compara los costos. En un caso, los costos son vidas humanas, daños a la propiedad, pérdidas agrícolas por el agua salada y todos los esfuerzos de ayuda ante desastres asociados, hasta ahora al menos, con solo 2 grandes tormentas. Y en el otro caso, los costos están relacionados con diseñar, construir y mantener un programa de infraestructura que rivaliza con cualquier otro en el mundo. La pregunta es simple: ¿cuál de los 2 cuesta más? Si miras muchos otros lugares del mundo, probablemente la respuesta sería las obras del delta. Solo el costo de capital fue de alrededor de $13,000 millones, y eso no incluye la operación, el mantenimiento ni los impactos ambientales de proyectos tan masivos. Pero en los Países Bajos, donde 1/4 parte del país se encuentra por debajo del nivel del mar, es solo una fracción del costo de no hacer nada. En Estados Unidos, la mayoría de los proyectos de control de inundaciones están diseñados para proteger contra tormentas con una probabilidad de 1 en 100. En otras palabras, en un año determinado, hay un 99% de probabilidad de que una tormenta de esa magnitud no ocurra. En los Países Bajos, esos niveles de protección son mucho más altos. Las estructuras fluviales van desde una protección de 1 en 250 hasta 1 en 1250 y la protección contra inundaciones del Mar del Norte llega hasta eventos de 1 en 10,000 años. Esto solo tiene sentido porque prácticamente todo el país es una llanura de inundación. La inversión masiva en protección contra inundaciones es la única forma de existir. Y esos proyectos también conllevan otros costos. Las obras del Zuiderzee costaron a toda la industria pesquera de la zona su sustento, y algunos consideran que convertir un estuario tan grande en un lago de agua dulce fue uno de los mayores desastres ecológicos del país. Así que no hay respuestas fáciles y la batalla de los Países Bajos contra el mar nunca terminará realmente.
Las grandes obras hidráulicas son simplemente la realidad del país y siguen evolucionando sus métodos. Un ejemplo es el programa Room for Rivers, que está restaurando la llanura de inundación natural a lo largo de los ríos en el delta. Otro es el Sand Engine, un innovador proyecto de alimentación de playas que se basa en los procesos naturales de la costa para distribuir arena a lo largo del litoral. El gobierno holandés espera que el Mar del Norte suba entre 1 y 2 metros o entre 3 y 7 pies para finales de siglo, lo que significa que tendrán que gastar más de $150 mil millones solo para mantener el nivel actual de protección. Eso suena como un costo abrumador, y lo es, pero considera esto. Esa inversión en protección para una parte importante del país durante más de 3/4 de siglo es aproximadamente igual al impacto económico del huracán Katrina, un solo evento de tormenta en Estados Unidos. Por supuesto, el daño causado por Katrina se vio amplificado por errores de ingeniería y estamos lejos de comparar peras con peras, pero creo que es útil observar la escala de las cosas. Las decisiones de esta magnitud son difíciles de tomar y aún más difíciles de ejecutar, porque no podemos visitar esas realidades alternativas para ver cómo se desarrollan. Pero lo que sí podemos hacer es mirar al pasado para ver cómo han resultado las decisiones históricamente, y no hay ningún lugar en la Tierra con una historia más larga de grandes proyectos públicos de agua que los Países Bajos. De hecho, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la agencia gubernamental holandesa encargada del agua, Rijkswaterstaat, tienen desde 2004 un memorando de acuerdo para compartir información técnica y recursos sobre proyectos de control del agua. Y tras el huracán Katrina, el Cuerpo de Ingenieros consultó con Rijkswaterstaat para ayudar a decidir cómo reconstruir el sistema de defensa contra inundaciones de Nueva Orleans. En 2021, esos sistemas fueron puestos a prueba cuando la región fue azotada por el huracán Ida. Fue una tormenta extremadamente poderosa, y las lluvias torrenciales y los vientos violentos causaron enormes daños, pero el aumento del nivel del mar fue contenido por los diques, barreras y compuertas construidos con la ayuda de ingenieros holandeses de obras hidráulicas. Muchos indicios apuntan a que las tormentas se están volviendo más fuertes y las marejadas más altas, lo que significa que prácticamente todo el mundo está librando una batalla cuesta arriba contra las inundaciones. Así que todos nos beneficiamos de ese país relativamente pequeño, con sus tierras bajas en el delta protegidas contra el mar y la experiencia y conocimientos adquiridos por los ingenieros holandeses a lo largo de los siglos. Todas esas barreras a lo largo de la costa holandesa fueron diseñadas para mantener fuera las marejadas, pero dudo que los ingenieros hayan considerado la posibilidad de que pudieran usarse para la defensa nacional contra ladrones internacionales. En sus recientemente publicadas memorias, el ex primer ministro británico Boris Johnson reveló un plan que ideó para robar vacunas contra el COVID-19 de los Países Bajos en una incursión acuática, después de enfrentar obstáculos para importarlas legalmente. Difícilmente se podría inventar una historia tan divisiva. Tiene política, la pandemia y operaciones encubiertas contra países aliados. Pero eso significa que debes ser cuidadoso con el lugar donde lees sobre esto. Por eso uso al patrocinador de hoy, Ground News. Ya he hablado antes de Ground News. Es una plataforma realmente interesante que pone noticias como esta en contexto, proporcionando información sobre cada medio, quiénes son sus propietarios y cuál es su inclinación política, respaldado por clasificaciones de organizaciones independientes de monitoreo de noticias. Obtienes estos desgloses visuales que te ayudan a ver todo este contexto de un vistazo, pero mi parte favorita es simplemente tener todos los titulares y resúmenes de los artículos en un solo lugar. Así puedo hacer clic en algunos de ellos de diferentes medios y compararlos yo mismo. Puedes ver que esta historia es el sueño de cualquier redactor de titulares. Se podría enfocar de muchas maneras diferentes. También tienen una función llamada The Blind Spot, que te muestra historias cubiertas principalmente por un solo lado del espectro político, cosas que podrías pasar por alto por completo si solo sigues unas pocas fuentes principales para informarte. Puede ser realmente frustrante tratar de seguir las noticias solo para obtener los hechos, especialmente en temas controvertidos como los que involucran política, cuestiones medioambientales o conflictos en curso, donde hay más motivación para transmitir una narrativa en particular. De esa manera, el periodismo tiene mucho poder sobre nosotros, y Ground News te devuelve parte de ese poder.
Si te gustaría un panorama mediático más transparente, ahora mismo están ofreciendo un gran descuento en el enlace de la descripción. 50% de descuento en la suscripción Vantage, que incluye acceso ilimitado a todas sus funciones. Ground.news Practical Engineering. O simplemente haz clic en el enlace de la descripción. Gracias por ver el video y déjame saber qué piensas.